Este año también se ha reconocido como buena práctica en trabajo social a Locos por las Ondas de Abejar Radio. Abejar Radio es un proyecto integrado mayoritariamente por personas con trastorno mental grave de Hermanas Hospitalarias del Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, un medio de comunicación propio que nació el 10 de octubre del 2017, Día Internacional de la Enfermedad Mental. Tras el análisis de las necesidades y expectativas de las personas que atienden, surge la idea de poner en marcha una iniciativa innovadora que dé respuesta a los nuevos desafíos a la atención a las personas con enfermedad mental. Esto es Abejar Radio. Se trata de una radio rehabilitadora, porque su finalidad no es la de alcanzar un notable ser, ni aparecer en la EGM como un gran medio de comunicación, no. Su objetivo es colaborar en la rehabilitación de los pacientes que participan en ella. Para ello, trabajan la normalización social de personas con trastorno mental grave. Una emisora de radio supone abrir una ventana al exterior, permitir que los pacientes conozcan lo que hay fuera. Conocen personas e instituciones con las que hasta el momento no habían mantenido ningún tipo de contacto. Adquieren nuevos conocimientos, mejoran su capacidad de hablar en público, de leer y aprendan cómo afrontarlo. Pero también, y muy importante, permite que la gente de fuera conozca lo que hay dentro. Personas que no son peligrosas, capaces de hablar en público, de entrevistar a políticos, de hablar por radio, de comprender realidades ajenas a su día a día. En definitiva, se trata de un proyecto que busca combatir el estigma social que acompaña a la enfermedad mental. Veamos un vídeo. Abejar Radio, escúchanos cuando quieras. Enhorabuena, de verdad, a la organización, porque personalmente tengo el nudo en la garganta hace ratos, creedme que me cuesta leer. Sigamos. Se acerca al estrado el trabajador social del Centro Neuropsiquiátrico del Carmen, Raúl Torres. Entregan el reconocimiento don Alfredo Maranillo, vicepresidente del Colegio Profesional, y doña María Ángeles Julvez, directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, y recoge el trabajador social del Centro Neuropsiquiátrico del Carmen, Raúl Torres.
buenas tardes y en primer lugar muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Abejar Radio. Pues queremos agradecer al Colegio Profesional por organizar estos premios y evidentemente al jurado, ¿no?, por haber elegido nuestra emisora de radio como merecedora de este premio. Queremos también dar la enhorabuena al resto de premiados y de verdad nos hace muchísima ilusión pues que un proyecto que trabajamos a diario con tanta ilusión y con tantas ganas, pues realmente ha sido reconocido, nos ha alegrado muchísimo. Como digo, al equipo de Abejar Radio, pero también quiero bajar un poquito a nivel personal y a decir, pues bueno, que a mí me hace especial ilusión que el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, mi colegio profesional, haya decidido que esta iniciativa merecía este premio, porque sinceramente yo también lo creía desde el principio. Fue un poquito la apuesta por la que quise presentarnos, que no suene muy prepotente, pero realmente creo que con nuestra iniciativa trabajamos muchos valores que definen a nuestra profesión. Quiero decir, nosotros trabajamos con un sector de la población que fue en un pasado primero excluido para después pasar a una atención asistencialista, paternalista, en la que se les miraba con pena, y con esta emisora, con otras muchas iniciativas evidentemente también, pero con esta emisora lo que pretendemos es empoderarlos, ¿vale? Es que ellos hagan radio y que el resto de gente pueda ver que ellos lo hacen. No vamos nosotros a contar lo que hacen nuestros pacientes, sino que cualquiera que quiera, y os invito a que nos sigáis por Facebook, por Twitter o veáis la emisora, podéis verlos a ellos haciendo radio. Y este empoderamiento me parece que es un valor de nuestra profesión, como también lo es el hecho de que luchamos contra el estigma social. Se ha nombrado anteriormente este estigma que todavía persiste. Y bueno, luchar contra el estigma no deja de ser el intentar cambiar los prejuicios que todos, en mayor o menor medida, tenemos. Cambiar estos prejuicios significa cambiar mentalidades de las personas y al final este cambio supone cambiar la sociedad, transformar la sociedad, que evidentemente es otro de los valores de nuestra profesión, la transformación social. Por eso, sinceramente, estaba convencido de que esta iniciativa merecía estar aquí, por eso fue por lo que luché y trabajé para que pudiéramos presentarlo. Pero sí que me gustaría acabar con un aplauso cuando me calle, que prometo que me voy a callar pronto, ¿vale? Pero un aplauso a los verdaderos protagonistas del acto de hoy y que son Nerea, Marcos, Agustín, Jesús, que están aquí con nosotros. También quiero nombrar, perdón, vale, sí que quiero nombrar a los que ya no están hoy con nosotros, no han podido acompañarnos, ni Javier ni Esteban han podido estar aquí hoy, y Samantha, Ascen, Juan Carlos y tantos pacientes que han formado parte, porque son ellos los que cada semana nos demuestran que nuestro eslogan no es solo un eslogan y que en Abejar Radio